¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta pequeña pero completa introducción del analizador e identificador de ictus. Para poder comprender un poco acerca del ictus, es necesario tener ciertos conceptos que nos llevarán a lo largo del video. Comencemos con la introducción y el significado de ictus. Bueno, el ictus se refiere al evento cerebrovascular. ¿Qué es un ictus? El ictus significa que un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se ha roto o ha quedado taponado. Cuando esto ocurre, la sangre no lleva a una determinada zona del cerebro, de modo que las células nerviosas afectadas no reciben oxígeno y mueren. De ahí la importancia de actuar con máxima rapidez. Cabe señalar que el término ictus proviene del latín golpe. Se utiliza para describir consecuencias de la interrupción súbita del flujo sanguíneo. Una parte del cerebro, isquemia cerebral, el 85% de los casos, o de la rotura de una arteria o vena cerebral. Hemorragia cerebral, el 15% de los casos. Bueno, esto es un poquito de información que nos detalla la OMS. Existen dos tipos de ictus. El ictus isquémicos o infarto cerebral es originado por la obstrucción del flujo sanguíneo. El otro tipo de ictus se refiere al ictus hemorragia o hemorragia cerebral, que es la ruptura de un vaso que provoca salida de sangre y la comprensión de estructuras del sistema nervioso central. A lo largo de la historia y diferentes estados, hemos obtenido diferentes datos y análisis cuantitativos. ¿Sabían que 1 de cada 6 personas tendrán ictus a lo largo de su vida? ¿Y que cada 6 minutos se produce un ictus en México? Cada 14 minutos se muere un paciente por ictus en México. A continuación, algunas señales de alarma de cómo detectar un caso de ictus. La pérdida brusca de movilidad o fuerza en media parte del cuerpo es uno de los factores. Sin embargo, existen otros, tales como es la pérdida repentina de la capacidad para hablar, dificultad para expresarse o ser entendido, la falta de sensibilidad en media de la parte del cuerpo, dolor de cabeza súbito, una sensación de vértigo, inestabilidad, desequilibrio y alguna confusión repentina. Por ejemplo, otro puede ser la pérdida de visión total que aparece súbitamente. Algún factor de riesgo puede ser la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, colesterol alto, apnea de sueño, obesidad, tabaquismo, el abuso del alcohol, sedentarismo y otros casos refieren al estrés. A continuación, explicaremos un poco de la parte técnica del desarrollo y funcionamiento de este proyecto. Para comprender un poco del funcionamiento, utilizamos un microcontrolador llamado Arduino Uno. Este nos permite generar funciones a través de dichos componentes analógicos y digitales basados en una programación del tipo C. Para poder comprender un poco de la programación, este nos va a ayudar a determinar la presión a través de un analizador de datos, en este caso Excel, para poder generar las diversas fallas o presiones que detecten el ictus o la presión sea arterial o baja. Para hacer el funcionamiento de este caso, se basaron en diferentes cláusulas, por ejemplo, if, que en el español o en la traducción de la computadora o del cerebro común se refiere a si el valor es agregado, mayor o menor, dependiendo si el caso nos podría dar una temperatura o presión arterial baja o alto. Basándonos en casos presionando el lóbulo occipital o frontal, como lo viene mencionado en el documento, nos dará ciertos grados, ciertos parámetros de presión que nos ayudarán a determinar si el caso es un ictus o es una presión arterial normal o hipertensión arterial en etapa 1. Como podemos observar, a continuación tenemos de vista el lóbulo frontal o la simulación del mismo.
Posteriormente tenemos de frente la cámara donde vemos los análisis basados en logaritmos controles. Posteriormente veremos que el funcionamiento va cambiando su forma y eso nos implica a través de una regla y sumatoria el análisis de las diferentes características que nos puedan ayudar a determinar la presión del cerebro. A continuación, mi compañera de equipo, Andrea Camacho Ramírez, nos enseñará el funcionamiento del lóbulo frontal basándonos en una serie de casos donde nos permite controlar el flujo o intensidad de la presión, que nos ayudará a determinar el tipo de presión que está ejerciendo el cerebro, así como los diferentes casos que nos puedan llevar a generar un ictus. El lóbulo frontal es donde mayor presión tiene y es un caso C de hipertensión arterial alta, es decir que el ictus se genera en el lóbulo frontal. Por nuestra parte ha sido todo y muchísimas gracias por escucharnos y ver este video. Que tengan una excelente tarde.